Gracias, sí. Pues buenas noches, hoy estamos con el curso Hombres y Mujeres del Espíritu, qué gusto saludarles. Este curso pues trata de tratar ese carácter y con la ayuda del Espíritu Santo, sin él, ¿qué somos? Eh, Moderar la vida interior de mensajeros del reino de los cielos, tal como quiere nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos viendo hombres y mujeres del Espíritu y vamos a dar una repasada muy breve de uno de ellos que es Natán. Natán el profeta. Natán significa Dios ha dado, es un Dios dador, ¿verdad? Dios también da y da personajes en la historia de su pueblo y también Natán significa recompensa, ¿verdad? Si usted ve ahí en la diapositiva, alguien por favor quiere leer segundo de Samuel 7:2, por favor. Amén. Dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Conforme a todas estas palabras y conforme a todo esta visión, hacia habló Natán a David. Segunda de Samuel 7:2. Gracias. Ante todo, Natán fue un profeta de la corte real de Jerusalén durante el reinado de David. Aquí sucede que está el tabernáculo de David, ¿no? El tabernáculo de David. Ya no es el tabernáculo de Moisés en el desierto. Ese tabernáculo se quedó allá estacionado en Gabaón y David, usted conoce la historia, con una danza como un gran danzor, lleva el tabernáculo hasta Monte Sión y ahí pone el tabernáculo de David, ¿no? Y se le ocurre a David construir el templo, ¿verdad? Dice, yo tengo ese deseo de servir a mi Señor. Y le dice a Natán, ¿verdad? Algo así como, oye, ¿qué opinas de que pues el arca de Dios está nada más entre cortinas, pero rodeada de un ejército de 4000 cantores, danzores, de profetas, ¿no? David se rodeó de adoración, se rodeó en su reinado de profetas y bueno, entonces lo consulta y Natán le dice, no, no, no te toca a ti. Tus manos son guerreras, tus manos están llenas de sangre. Va a haber otra persona que va a edificar la construcción del templo, ¿no? Entonces aquí encontramos un detalle de los hombres y mujeres del Espíritu. Natán, como hombre del Espíritu, es un sabio consejero de las cosas de Dios para el rey, ¿no? Entonces vean ustedes, es un sabio consejero y tan sabio que decíamos que más adelante Natán reprendió a David por su adulterio, el pecado de adulterio con Betsabe, ¿verdad? Fue ahí una debilidad muy fuerte de un hombre fuerte. Su debilidad fue mayor que su fortaleza, cayó en el deseo sexual y esa fidelidad extrema que tenía con el Señor. eh, lo vuelve un homicida que planea eliminar al esposo de Betsabé para quedarse con la mujer. Y entonces, bueno, se encuentra David con alguien con una fidelidad mm, tan extrema como la de él o más, pero profeta, ¿no? Es necesaria una fidelidad extrema al Señor para poder confrontar al rey como lo hizo el profeta Natán, ¿verdad? Él tuvo una sabiduría profética, una palabra de sabiduría, es uno de los dones del Espíritu Santo, la palabra de sabiduría, y como hombre del Espíritu, pues le exhorta de una forma de presentar argumentos a la máxima autoridad de todo el pueblo de Israel, el hombre que tenía ejércitos y su palabra era la ley, ¿verdad? ¿Cómo confrontarlo?
Natán no llegó a decirle miserable asesino, pecador, hijo del diablo, te vas a ir al infierno por adúltero, mira lo que hiciste, ¿verdad? Y se lo agarró ahí a torazos, ¿verdad? No digo a bibliazos porque todavía no estaba terminada las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, vean la parábola, Jesús nuestro amadísimo Señor hablaba en parábolas y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas y el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado, criado, habría crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo el mismo bocado, bebiendo en su vaso, dormía en su seno y la tenía como una hija. Pero vino del camino un hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido. Bueno, de entender, se comió a la oveja. Entonces se encendió, dice el furor es, se enojó. David enojado era capaz de cortar prepucios, de derrotar este, ejércitos, no, era, se encendió el furor de David en contra de aquel hombre y le dice a Natán, vive Jehová, aquel que hizo tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El rey también daba consultas de sabiduría, pero está enfrentándose a un profeta, un hombre del espíritu. Y entonces Natán dice a David, tú eres aquel hombre. Salió a luz ese pecado, ya vemos en una antigua pintura a David arriba, ya está en un balcón viendo, ¿verdad? Pues lo que no le tocaba ver, ¿verdad? La belleza de una mujer hermosa, ¿no? Y pues ese fue el pecado cuando cometió adulterio y cometió homicidio, con premeditación, alevosía y ventaja. El homicidio, ¿no? De Urías el Eteo. Natán fue sabio. Natán siempre intervino. eh, David se arrepintió, compone el Salmo 51. Ayer les decíamos, léanlo a profundidad, ¿no? Como ese salmo inspirado por el Espíritu Santo ha ayudado a tanta gente a redimirse delante de Dios. Natán interviene, bueno, habiendo ya sido perdonado David, perdonada Betsabé, se casó finalmente, tiene un segundo hijo, porque el hijo del adulterio, pues Dios se lo llevó, ¿no? Y Natán ya sigue siendo funcionario de la corte, profeta de la corte, hombre del espíritu de la corte, y ya interviene a través de Betsabé a fin de asegurar el trono para Salomón. El segundo hijo de Betsabé ya con David. El primero pues murió, el segundo fue Salomón y fue sabio ante la voluntad de Dios en asuntos importantes del gobierno de Israel. Vean, en el pasado David quería levantar el templo y, y no le tocaba a David, le tocaba a Salomón el magnífico templo de Israel, ¿verdad? Dice Primera de Reyes 1:11, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, el hijo de Agagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Allá los reyes cuando llegaban mataban a los opositores y a toda su descendencia, ¿no? Era costumbre de los reinos, ¿no?
Entonces le dice Natán, vean el consejo, ahora el consejo que le da Natán, hombre del espíritu, a Betsabé. Ve y entra el rey David y dile, Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú hablando con el rey, dice, yo entraré tras de ti y voy a firmar tus razones, ¿no? Entonces el consejo de Natán aquí es bien fuerte para que se edifique el reinado de Salomón, el hombre pues más sabio, más rico, que siempre jamás, nunca jamás habrá alguien tan rico como él, dicen las escrituras, pero bueno, eh, vamos a ver que si analizamos su vida, pues terminó mal, ¿no? Entonces, Natán escribió, seguramente era un hombre que supo de la escuela de profetas de Samuel, posiblemente estoy solamente suponiendo, ¿eh? No es bíblico lo que les voy a decir, posiblemente fue un egresado de la escuela de Samuel el Vidente, ¿no? Y sí participó en la historia del reinado de Salomón en una forma breve, ¿verdad? Su cualidad de carácter que debemos de imitar, debemos nosotros de ser hombres y mujeres del Espíritu, la valentía. Recuerden que el Señor Jesús dijo, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. O sea, los cobardes no no heredaríamos el reino de los cielos, solamente arrepentirnos de toda cobardía y ser valientes como Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Y Natán fue un profeta que tuvo una valentía, ¿no? Hubo un teólogo suizo que se llama Karl Barth. Ese Karl Barth lo mandó asesinar Hitler. Lo fusilaron a Karl Barth. Él era un teólogo de los tiempos hitlerianos, y él dijo algo importante en sus escritos. Dice, la valentía es el temor que ya ha hecho sus oraciones. ¿Qué quiso decir? Bueno, ¿tienes miedo? Fortalécete en oración, ¿verdad? Entonces, la posición de profeta en sí mismo no da valentía. eh, el hombre falla, pero el Espíritu Santo sí hace valientes a los hombres, ¿verdad? Entonces, la valentía es parte de los hombres y mujeres del Espíritu Santo. Si tú lees Apocalipsis 21:8, dice algo muy fuerte, dice, los cobardes e incrédulos. Y sigue la lista. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Pues creo que en nuestras oraciones hemos de pedir espíritu de valentía para enfrentar el temor. Amados del Señor, tú que me oyes, amada del Señor, sé valiente, ora, pide esa valentía interna, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor se llama Jesucristo. Y por él, pues con todo, ¿verdad? Entonces, el temor lleva en sí castigo, dice, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso dice Primera de Juan 4:18, ¿verdad? Entonces, pues de tarea para la valentía, ¿qué me sugieren, amados, que me oyen este video grabado o que lo vean después? Haz algo valiente.
algo que eche fuera tu temor, algo que no te has atrevido, ¿verdad? Habla con tu cónyuge, con tus amigos de confianza y pues dile, ay, debo de ser algo valiente, ¿verdad? Algo que te ayude a vencer el miedo, pero algo que valga la pena, ¿eh? Algo que valga la pena. Natán enfrentó a un rey. Bueno, vamos a ver esta parte de la corte de David. Ya vimos a Natán, ahora vemos a otro hombre que se llama Gad. Era un profeta contemporáneo ahí con David, ¿verdad? Eh, Era seguramente otro de los que estaban en la corte ahí, conoció a Natán. Eh, También era un gran consejero, ¿eh? Qué bueno, ojalá y los gobernantes se rodearan de gente sabia y sensata. Yo siempre lo he dicho en las clases, tengo años ya diciéndolo porque a mí me llegó al corazón este mensaje que lo más valioso de un pueblo, lo más valioso de una nación, pues no son sus bosques, su oro, ni sus costas, ni sus minas, ni su petróleo, ni su armada, ni... ¿Sabes qué es lo más valioso de una nación? Se los voy a decir. Sus sabios, su gente sabia, el mayor tesoro de cualquier nación, ¿verdad? Bueno, y Gad era sabio y su nombre, Gad, significa tropa, grupo de gente, ¿no? Alguien que anda aliado, ¿no? Con otros. Dice ahí en primero de Samuel 22:5, si alguien quiere leer toda la diapositiva, tiene la bondad, por favor, para introducir la clase. Amén, amén. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Primera de Samuel 22:5. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Bueno, vamos a empezar. Primero le dice, tienes enemigo fuerte, no te quedes donde estás, vete a tierra de Judá. Y David hace caso y pues ya ven cuántos enemigos tuvo David, ¿no? Saúl, su propio hijo Absalón, ¿no? Entonces hay un consejo eh, le hace. Pero otro consejo que le dice de parte de Dios a David, eh, oye, tres cosas te propongo. Dios le está proponiendo tres cosas a David, ¿verdad? Dice, escoge una de ellas para que yo haga contigo. ¿Qué había hecho David? David había hecho un censo que Dios no le mandó hacer. David actuó como el resto de los reyes, ¿no? A ver, quiero ver cuántos tengo, hombres de guerra, voy a hacer un censo y eso pues me va a dar confianza. Dejó de, vamos a decir, de confiar en Dios y dijo, voy a confiar en el armamento. Voy a ver cuántos tanques y buques y cuántos aviones y drones tengo y los voy a contar, algo así, si lo trajéramos a tiempos contemporáneos en lugar de confiar en Dios. Y cuidado, ¿no? Porque ese censo es tentado por Satanás. Fíjate nada más. Y entonces Dios dice, bueno, le voy a dar un juicio a este reyesuelo David, ¿no? ¿Cuántos saben que David escribió que el justo me reprenda será un bálsamo para mí?
Y aquí Dios lo está reprendiendo. Y a veces necesitamos, hasta el más pintado necesita alguien que le llame la atención y Dios le habló a través de Gad, ¿no? Entonces le dice, a ver, escoge tres cosas, a ver, ¿tú qué escogerías? Ponte en el lugar de David. Ah, Dios te dice, ahí te va un juicio, escoge una de estas tres cosas. Escoge la que quieras, pero de que te viene el juicio, te viene. A ver, ¿cuál escoges? Así ha dicho, escoge para ti o 3 años de hambre, anótale ahí. ¿Tú escogerías 3 años de hambre para tu pueblo? ¿O 3 meses de ser derrotado? Ya no son años, ahora son meses. Sales a batalla y todos te ganan. Te subes al ring y todos te dan knockout. ¿O 3 días de la espada de Jehová? Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los terrenos de Israel. Entonces le dice Gad, pues a ver, escoge una de esas tres, 3 años, 3 meses o 3 días. Dime para que vaya yo y le diga a Jehová que me ha enviado. Y, ¿qué harías tú, ¿Qué escoges? A ver, al final, en las pláticas decimos, ¿qué escogiste? Escógelo de una vez. Entonces David le dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese, construyese un altar a Jehová en la era de un Jebuseo. Y bueno, pues ya escogió David y pues eso es lo que pasó. Dice en primero de Crónicas 29:29, los hechos de David fueron escritos en las crónicas de Gad el vidente, es decir, que Gad era un escritor, ¿eh? Escribía crónicas o libros o no sé. Esas crónicas, pues, están ahí en la Biblia, no nos han llegado, ¿no? Pero también algo que tenía Gad era que era un adorador, era un profeta adorador. Recuerden que su nombre se llama Grupo de Gentes, ¿no? Entonces dice, segundo de Crónicas 29:25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Címbalos son tambores, ¿verdad? Salterios y arpas, cuerdas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, quienes le aconsejaron a David hacer un ejército de adoradores, Natán y Gad, hombres del Espíritu. Y David era hombre del Espíritu, sin duda. ¿Verdad? Entonces, hombre, pues iba a los servicios musicales del templo, es un adorador en esencia, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, aquí ¿qué encontramos? Como su nombre significa grupo de gente, seguramente era alguien que tenía buenas relaciones con todos, ¿verdad? Era alguien que siempre estaba acompañado. Ahí lo está diciendo Gad a David, mira. eh, David dice que hasta inventaba instrumentos musicales para adorar a Dios, ¿no? Imagínate, ¿no? Eh, y aquí viene la situación de las relaciones, ¿no? Las relaciones son bien, bien importantes. Y aquí el consejo que aparece en nuestro libro es, corrige una relación dolorosa. ¿Has tenido una relación dolorosa con alguien? Yo sí, yo la verdad sí. Y hay una que me falta por ahí, dos o tres que corregir todavía. Eh,
El consejo va, a ti te bate, ahora sí te estoy hablando a ti. Piensa en una relación valiosa a largo plazo que haya dolido, que se haya opacado, ¿no? Y pues haz lo que puedas por repararla, ponte en contacto con la persona, trata de reconectarte. Pues a lo mejor sí te hace caso, a lo mejor le dices, mira, ya y muere, ¿no? Ya, otra vez. Aunque ya no seamos amiguitos del alma, amiguitas del alma, pero pues paz, ¿no? Ya sea que tú hayas fallado o te hayan fallado a ti, ¿no? Entonces, relaciones, eso es lo que hacía Gad, ¿no? El hombre que siempre andaba con la gente, era un profeta efectivo, un hombre del espíritu, ¿no? Cada vez que puedas obtener algo de una relación fallida y después reestructurada, o por lo menos perdonada, estar en paz, entonces la gente te va a amar un poquito más, te va a respetar por lo menos un poco más, te van a respetar, van a decir, bueno, pues esta amiga tuvo la interés de ponerme ahí un chat, eh, paz, ¿no? Eso nos fortalece y pues amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dijo el Señor. Hermanos, bueno, pues gracias por su atención. Espero que vean este o el diferido y pues estamos en el curso.